En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor. Capítulo 2 del Evangelio según Lucas, versos 18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Tenemos estas palabras donde los ángeles, los pastores se reunieron cuando vino el Señor Jesús, cuando nació el bendito Señor. Hubo gran gozo, hubo alegría. Los mismos ángeles bajaron del cielo para glorificar a Dios, para darle la gloria, la alabanza a Dios. Y los pastores también que estaban allí, llegaron los pastores. Dice que María estaba también, pero como fueron a ver al niño que había nacido, el Señor Jesús. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Gracias a Dios, no cabe duda que María estaba muy agradecida de parte de Dios, que Dios la haya escogido para haber sido la madre del bendito Señor Jesús. Habían muchas jóvenes en Israel, muchas doncellas, pero Dios escogió a ella, ¿verdad? Y María dice que se quedó meditando, guardó las cosas, todo esto lo guardó en su corazón. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Gracias a Dios, hermanos, nosotros hemos venido a estas conferencias donde hemos estado desde el jueves oyendo la bendita palabra del Señor. Yo creo que cada uno de los que hemos estado oyendo la palabra, hemos guardado mucha palabra. Hemos llevado y vamos a llevar mucha palabra de lo que hemos oído, porque no creemos que solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que guardarla en nuestros corazones, que es un depósito donde se guarda la palabra. Y luego para ponerla por obra al llegar usted a su lugar. Hay que comenzar a poner por obra la palabra del Señor, porque si solamente lo oímos y no hacemos lo que Dios nos manda, no vamos adelantando. No, hermanos, por eso tenemos esta bendita palabra acerca de guardar en el corazón esa palabra. Dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Vamos a leer el Salmo 41. Vamos a leer el Salmo 41. Y vamos a leer versículo 41 del Salmo y el verso 1 y 2. Vamos a leer hasta el versículo 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás
a la voluntad de sus enemigos. 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Y tenemos estas palabras donde estamos oyendo acerca del hombre bienaventurado. Mujer también, hay mujeres bienaventuradas. Bienaventurado es el hombre, es la mujer también. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Quién es ese pobre? ¿Ya pensó usted, ya meditó usted quién es ese pobre? Por supuesto que hay muchos hermanos pobres también. Hay muchas hermanas en el tiempo de la pobreza. Pero esta palabra se refiere al Señor Jesucristo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. El Señor Jesucristo se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y ahora dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Bueno, también está bueno pensar, ojalá que usted piense también en los hermanos que son pobres. No sé, cuando usted tenga cómo poder ayudarlos, hay que ayudarlos. ¿Se acuerda usted de aquella iglesia en el tiempo de los apóstoles? Dice que esta iglesia se acordaron de los pobres en Jerusalén. Empezaron a hacer una ofrenda, una ayuda, una colaboración, una contribución para llevar a aquel lugar, aquella iglesia de los hermanos que estaban muy pobres. También está bueno, pero pensar en el Señor Jesús, que es lo mejor. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo libra el Señor, lo librará Jehová. Jehová lo guardará. Mire pues, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Gracias a Dios por Jesucristo. Esta bendita persona de quien nos ocupamos nosotros, del Señor Jesucristo, Jehová dice, lo guardará, le dará vida. Pero ya aquí este otro texto dice, le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. El primero que sufrió tanto fue el Señor Jesús. Él fue el que tanto sufrió, porque en cuanto a lo espiritual, el Señor Jesucristo fue el que más sufrió. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Él mismo lo sustentó, como oíamos el día de ayer. Él lo sustentó, Él lo guardó. Y ahora dice, mullará toda su cama en su enfermedad. Ahora ya somos nosotros, hermano, porque el Señor nunca se enfermó. El Señor no se enfermó. Él murió, pero no de enfermedad. Nosotros somos los que nos vamos a saber de qué manera. Por eso dice la palabra, no hagas mucho mal, porque has de morir antes de tiempo. Fíjense, bueno, nosotros nos gusta mucho hacer el mal, pero la palabra nos dice, no hagas mucho mal, porque las cosas a veces las tenemos que pagar. Se tiene que sufrir las consecuencias, porque dice la palabra que lo que el hombre sembrare, eso cosechará y lo va a recibir. Y por eso procuremos portarnos bien, no hacer tanto mal. Procuremos, hermanos y hermanas, porque también en ese día, aunque hay una palabra que dice,
Mulirás toda su cama en su enfermedad. Yo estaba pensando, ¿qué es esa palabra? Porque hay unas palabras, mulirás. Estaba yo averiguando que esa palabra es esponjear algo para que esté bien blando, fíjense, ¿ves? Como una esponja en la cama. ¿Y quién lo hace eso? Es el Señor que tiene cuidado de nosotros. Cuando llegan, hay algunos, cuando viene la enfermedad y nos vamos luego, se fue luego, pero a veces que, si Dios quiere, un tiempo está en la cama, y después es un tiempo en la cama. Hay enfermedades que lo tiran a la cama, y pues, ¿quién es que lo va a cuidar? ¿Quién lo va a guardar a usted? ¿Quién es el que lo cuida? Tenemos a nuestro bendito Señor. Dice que el texto me pareció porque lo tuve que buscar. Mulirás toda su cama en su enfermedad. Es esponjear una esponja para que no esté dura la cama, pues fíjese. Porque a veces que ya lo que ya no quiere el enfermo es la cama. Ya no quiere el enfermo. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos esta bendita palabra de donde el Señor nos guardará. Pero que hay que pensar en el pobre primero. Hay recompensa para aquel que piensa en el pobre. Hay recompensa, hermanos, hasta lo último de la vida. Aquí en la tierra, Dios tiene el cuidado de cada uno de los que piensan en el pobre. Hermanos, gracias al Señor, tenemos esta bendita palabra. Vamos a leer otro salmo, el 116 del Salmo, y versos 5 y 6. Salmo 116, vamos a leer. ...116 del Salmo, le dije. Y el verso que tenemos es el verso 5 y 6. 5 y 6 los textos del capítulo 100, o quiero decir del número 116. 5 y 6. Clemente es Jehová y justo. Sí, dice el Espíritu Santo. Clemente es Jehová y justo. Sí. Así podemos decir nosotros también. Sí. Misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Me quedé pensando aquí en este texto, porque cuando leemos la palabra debemos de detenernos un poquito. La palabra dice aquí, estamos viendo, dice Jehová guarda a los sencillos. ¿Ya ve? Que el Señor le gusta mucho a la gente sencilla. A los sencillos, ¿quiénes son? Aquellos hermanos humildes. Con el altivo lo mira de lejos. Cuidado con la altivez, cuidado con el orgullo, porque por eso Dios dice que el altivo y al orgulloso lo mira de lejos. Eso que usted tiene su buen traje, la hermana también su buen traje. Yo por acá por Tierra Fría son caros los trajes, la ropa de las hermanas son bien, hay ropa muy cara, pero esa parte, eso no quiere decir que usted se va a poner orgulloso por su buen traje, no. Por un carro que usted tenga, su buen carro, levanta el orgullo.
Hermanos, porque dice Dios en su palabra, estamos oyendo lo que Dios dice en su bendita palabra: Jehová guarda a los sencillos, a los humildes. Qué bueno. Estaba yo, dice, postrado y me salvó. Qué bueno, Jehová guarda a los sencillos. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Pero estamos viendo que a quienes Él guarda es a los sencillos, cuanto más humildes, que no entre ese orgullo en nuestros corazones, para que Dios no nos mire de lejos, sino que de cerca y nos auxilie en el tiempo de las enfermedades. Porque vienen, oíamos en el mensaje anterior, viene el tiempo de las enfermedades. Ya está perdiendo aquí con nosotros. Yo estoy viendo mis compañeros, los hermanos que trabajamos en la hora, ya ponen la mano así para oírme. Ya cuando se pone la mano aquí para oír, es porque ya está perdiendo el sentido del oído, ¿verdad? Se pierde el sentido del oído. Entonces ya llegamos a la vejez, pero no solo por viejo se pone uno sordo, no. Hay una familia de jóvenes tan sordos, fíjense. Entonces estamos viendo con la palabra el auxilio que Dios nos da. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida, pero quiere sencillez de corazón. La sencillez de corazón a los sencillos. Sí, hermanos, es lo que el Señor quiere, eso es lo que Dios quiere. Y por eso dice en la palabra que tenemos: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces el Señor lo ha levantado de la cama? Hermanas, también en esta mañana, saber cuántas veces se enfermó usted. El Señor lo ha levantado de la cama. El Señor nos ha levantado tal vez de una operación, tirados en la cama. Y dice que el mejor amigo es aquel que lo va a visitar, el que visita los hospitales. Hay hermanos que se van a visitar a los hospitales a los enfermos, y otros que no les gusta visitar enfermos. No les gusta visitar enfermos. Así va a ser cuando usted se enferme. Y pues, cuando usted se enferme, después va a estar diciendo: no hay ninguno me visitó. A saber si usted está visitando a los enfermos. Si usted no visita a los enfermos, ¿cómo va a querer usted que lo van a visitar? Por eso es, hermanos, que tenemos que tener esta palabra que nos ayuda a nosotros. La tenemos, son enseñanzas prácticas. Es una palabra para practicarla. Cuando se enferma ahí en la cama, los ancianos tienen una obligación de parte de Dios, porque dice que el enfermo debe de llamar a los ancianos. Llame a los ancianos. A veces que las hermanas llegan más luego, bueno, que así fue cuando el Señor Jesucristo resucitó, las mujeres llegaron primero. Y ahora así pasa, a veces las hermanas llegan primero. Los ancianos tienen una responsabilidad también, ir a ver a estos hermanos que se enferman. Hay que llevarles una ayuda, una ofrenda. Para eso está la caja. Hermanos, el primer día de la semana, ese dinerito que se junta, ese dinero, dice que es para los santos. Cuando usted se va a ver al que está enfermo, hay que llevar. No va a llevar usted unos 100 quetzales. 100 quetzales ya no vale nada. Mi esposa, cuando se va al mercado, 200 quetzales, ya no regresa nada. Nada traje. Y pues y ahorita está bien caro todo. Usted va a llevarnos un 100 quetzalitos. Olvídese de esos 100 quetzales. Procuremos, hermanos,
procurar visitar a los enfermos también. Por eso dice la palabra ahí en la cama, fíjese, yo me acordé. Por eso me gustó temprano, me empecé a buscar qué quiere decir esta palabra, dije, porque a veces nosotros hay palabras que no las entendemos, pero para eso tenemos también que acudir, para poder averiguar por la palabra del bendito Señor. Y ahora estamos viendo, dice Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Llévese esta palabra, hermano, llevémosla, para que no nos vamos a poner orgullosos ya llegando usted a la casa. Se monta usted en su carro, se le olvidó la palabra. No, hay que procurar ser hermanos sencillos, hermanas sencillas, porque de esto dice que Dios guarda a estos hermanos de esta calidad. Vamos a leer ahora la primera carta que escribió Juan, en la primera carta de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5 y verso 18 y 19. Juan 5, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí tenemos estos dos textos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado. El que cayó en el pecado tuvo un fracaso. A veces hay un fracaso en la vida, se descuidó. Hay descuidos también entre las hermanas. A veces fracasó y cayó en pecado. Pero aparte dice la palabra del texto, vamos a meditar este texto, a ver qué dice el texto que tenemos, el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado es seguir viviendo en el pecado. ¿Cuántos hermanos son cortados de la comunión por algún fracaso en la vida y como que se les diera rienda suelta? Se van a seguir practicando el pecado, a seguir viviendo en el pecado, hermanos. Si verdaderamente usted debe considerarse ante el Señor, si verdaderamente hay una obra en ese corazón, un día se va a olvidar al Señor, que va a también, no es para vivir en el pecado. Por eso dice la palabra de este texto que perseveraremos en el pecado para que la sabunda de ninguna manera. Y hermanos, por eso tenemos esta palabra, lo encontramos aquí ahora, dice el texto que tenemos, sabemos sobre todo que ha nacido de Dios, no practica el pecado, sino practicando el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, que es Cristo, que fue engendrado por Dios, le guarda, es el Señor el que guarda. ¿Para qué? Para que el maligno no le toque. Dice, el maligno no le toca. Pero se necesita también nosotros tenemos que guardar nuestra vida, guardar nuestra vida. Vamos a leer también porque ya el tiempo ya casi está llegando. Judas, versículo 24.
cuanto al texto. Y aquel es Jesucristo. Y aquel es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor Jesús y aquel que es poderoso, aquel para guardaros sin caída. Hay cristianos que no tuvieron ninguna caída. Gracias a Dios. Supimos la historia de San Antonio de nuestro hermano Douglas Fuentes García y su esposa, que terminaron su carrera, se fueron con el Señor y no fueron cortados ninguna vez, guardaron sus vidas para servir al Señor. Nosotros pensemos también, hermano, si ya fracasó un texto, no le vamos a fracasar más. ¿Verdad? Si la vamos a fracasar en su vida, procuremos. Después de eso, levantándose, trayéndose, siendo levantado en el paso que haya ancianos a los tres, a los que pertenecen a los salvadores. Por eso es que no tardan porque no se castiga el pecado. Hay que castigar ese pecado, no es a la verdad que se está castigando, sino que se está castigando el pecado. Y por eso es. Hay habido fracasos, pero hay que procurar que no haya más, porque la palabra dice, ya no vivir más en el pecado. Hermanos, gracias a Dios por esa palabra, entendemos que se nos ayude para poder guardarla, esa palabra, llevarla a las personas y ponerla también en obra. Hermanos, gracias a Dios, solamente voy a llegar a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14. Segunda Timoteo 4, 14 y 15. Alejandro, había uno que se llamaba Alejandro en el tiempo del apóstol Pablo. Alejandro el carpintero me ha causado muchos males. El Señor me pague conforme a sus obras. Guárdate, porque este mensaje que tenemos de después, esta palabra que tenemos que guardar, desde luego tenemos esa palabra. Guárdate. Una cosa es que el Señor nos guarda a nosotros, otra cosa es que tenemos que guardar a nosotros. Dice el apóstol Pablo aquí ahora a Timoteo. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Siempre hay ayuda. Y por eso que esa palabra, esto Alejandro, eso le causó muchos males. ¿Sabéis qué mal se hizo a la voz? El Señor le paga conforme a sus hechos. Siempre, aunque se le dé al Señor las cosas, el Señor se va a ayudar. Tarde o temprano tiene que padecer lo que se ha hecho. Hermanos, como ya no vamos a sufrir en el infierno, ya no. Ya el Señor nos libró del castigo del infierno y del agua de fuego. Aquí es donde el creyente tiene que sufrir las consecuencias. Hermano, por eso confiemos y tenemos esta bendita palabra. Guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermanos, gracias al Señor por las palabras que nos ha dado.